Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Unas breves palabras para contarles que lo que van a ver ahora es parte de una serie de charlas que yo estuve dando el año pasado a propósito de los discos chiquitos del tango, los discos de 7 pulgadas. Unos discos que quizás a veces pasan desapercibidos, pero que son realmente muy importantes. Los discos de 7 pulgadas se han transformado desde fines de los años 50 hasta los años 70 en una suerte de gran refugio para muchos artistas de tango. Una memoria cultural realmente valiosa, importante, que debemos conocer, pues muchos artistas del tango no llegaron a grabar long plays de 12 temas, de 14 temas, sino que la única oportunidad que tuvieron para dejar un registro de su arte fue un disco chiquito, un disco de 7 pulgadas. Por eso, en esta serie vamos a estar explorando una cantidad de discos realmente muy interesantes, de artistas consagrados y de artistas absolutamente desconocidos. También vamos a conocer algunas cosas algo raras, algo bizarras también, ¿por qué no? Divertidas. En todo caso, todo material que creo que les va a interesar y que va un poco por fuera de lo que es, el estilo de Troilo, el estilo de Pugliese, de Di Sarli, sino conocer un poquito otras dimensiones de lo que es este gran universo del tango. Espero que les guste. Como les decía, son fragmentos de distintas charlas que di el año pasado y en algunos casos está un poquito mejor iluminado, a veces está un poquito más raro, pero creo que siempre van a poder aprovechar y disfrutar de la información. Aquí vamos. Bueno, quiero hacer como una especie de revanchita de las cantantes femeninas de los 60 y en adelante y compartir un tema de una cantante que a mí me gusta mucho y que grabó muy poco. Estoy hablando de Blanca Ramírez, ¿sí? Cantante de la zona de La Plata, que grabó muy poquito porque grabó nada más que 2 discos chiquitos. Quiero pasar un disco aún más raro, que es el primero en realidad, también un disco chiquito, editado en el año 1960, ¿eh? Blanca Ramírez, para el sello Teca. Y si se fijan, dice Blanca Ramírez y su sexteto típico, ¿sí? Como siempre en estos discos de tango, poco y nada se sabe de quiénes son, ¿no? Los integrantes del sexteto típico. Sin embargo, yo les quiero contar varias cosas de este disco. Bueno, primero, Blanca Ramírez me encanta, es una cantante con enorme personalidad. Van a escuchar ahora que, o sea, tiene tanta personalidad que te da un poco de temor, casi te diría, ¿eh? O sea, va al frente con todo. Blanca Ramírez tiene mucha pulenta, sin entrar, digamos, necesariamente en un lenguaje a lo Tita Merelo, ponele. Es mucho más cantante, además, ¿no? que Tita Merelo. Pero con una cosa bien afuera, bien que te lo digo en la cara, con mucha personalidad, con mucha fuerza. Y que me parece que entra dentro de una especie de subcategoría, por decir, cómo nos gusta categorizar todo, ¿no? Pero bueno, para ordenarse, digo, ¿no? Una especie de subcategoría de cantantes que tuvieron algo que ver, digamos, con esa impronta instalada en buena medida por Tita Merelo, bueno, ¿por qué no? Por Rosita Quiroga también, de esta cosa medio declamativa y llena de intensidad en la manera de decir las cosas, pero que cantaron muy bien, digamos, ¿no? Cantaron muy bien, digo, en relación a Tita Merelo, que no por hablar mal de Tita Merelo, pero hay un común acuerdo, ¿no es cierto? Que Tita fue una gran performer, fue una gran actriz, y que, bueno, llevó todo eso a su forma de cantar sin ser necesariamente desde lo técnico, digo, una gran cantante. Y se me ocurre Olga Lamas, por ejemplo. Algún día vamos a escuchar a Olga Lamas también. Bueno, y en este disco lo hace muy bien Blanca Ramírez. Pero lo otro que les quería contar es que este sexteto típico, que como muchísimos discos de tango aquí no aclara para nada quién toca, quién no toca, buscando en mis revistas de época, que tengo por ahí una pila, cientos y cientos de revistas de los años 40, 50, 60, encontré un pequeño artículo que lamentablemente no lo tengo a mano, pero es un artículo, no son páginas, es como un recorte así chiquito, dando cuenta de las novedades discográficas, no me acuerdo si del año 61, donde
cuenta ese recorte creo que es de la revista Cantando, si no me equivoco, bueno, que Blanca Ramírez va a sacar un disco con un sexteto, este sexteto típico, y en la nota dice en un sexteto típico con arreglos y dirección de Eduardo Rovira. Nada más y nada menos que Eduardo Rovira, ¿sí? Ahora, escuchando esto, realmente cuesta muchísimo encontrar el lápiz de Rovira. Qué sé yo, nerdeando con algunos expertos en Rovira, encontramos algún gestito aquí, algún gestito allá, que pueden ser típicos de su escritura. Pero claro, esto de moderno no tiene nada. Este es un tango bien, bien tradicional, bien sencillito, hecho con mucho oficio, con mucho conocimiento, pero sin gran vuelo, ¿no? Sin el vuelo, el desarrollo musical tan característico del lenguaje de Rovira. Pero bueno, esa nota no veo por qué debería ser una fantasía. Pero bueno, puede ser, ¿no? También he encontrado en esas viejas revistas muchas veces noticias de cosas que después no se comprobaron nunca, cosas que no sucedieron nunca. Así que bueno, no sé. Yo encontré ahí que el acompañamiento a Blanca Ramírez en este disco que vamos a escuchar es de Eduardo Rovira dirigiendo un sexteto. Así que vamos a ver qué les parece. Escuchamos esto y después hacemos una chapita para terminar. Escuchamos Naipe Marcado, ¿sí? Naipe Marcado, que... a ver de qué lado está en este disco. También un disco de 45. Naipe Marcado, de Greco. Vamos a escucharlo. Aquí está la tapita una vez más. A ver qué les parece. Blanca Ramírez, sexteto típico, en principio, según dice la revista Cantando, dirigido por Eduardo Rovira. Aquí vamos. Intensidad, intensidad, personalidad. No te metas con Blanca Ramírez. Vayan parando el chamullo, van a cantar mano a mano. Lorenzo y el entrerriano, halladores de mi flor. Saldrá el sentimiento criollo, encanagua al pensamiento. Sobre el flete de un lamento que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por Corrientes hoy. Me han informado que te habías fianzado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marca cuando ya una tiene que rajear. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Terminaron la payada y el taita con su pericia. Iría a la pampa felicia que se quite el zorro gris y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña, para que el alma porteña resurja grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por Corrientes hoy. Me han informado que te habías fianzado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcar cuando ya una tiene que rasgar.
¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Viva Blanca Ramírez, qué gran cantora, ¿eh? Excelente, excelente. Bueno, tiene dos disquitos chiquitos de estos, no llegó a grabar un long play. Aunque bien, después hay un cassette también del sello Almalí que reúne los dos chiquitos y creo que le agrega algún temita más. Pero bueno, cuánta personalidad, ¿no? Muy buena y bien, mucha pulenta y muy buena cantora, muy buena técnica también, ¿eh? De estas cantantes olvidadas y que realmente dejaron, me parece, bueno, grabaciones realmente valiosas, muy lindas, ¿no?